Buenos días de nuevo, mis hermanos en Heredia, y el Señor los bendiga a todos ricamente. Vamos a gozarnos ahora cubriendo de nuevo el 2 de Pedro capítulo 2 sobre el tema de la sentencia divina sobre los falsos profetas. Ya miramos en los dos sermones anteriores la sutileza con que estas personas se introducen, se asientan en la casa de Dios para causar divisiones, causar tropiezo y traer problemas y maldición también al pueblo de Dios, así como ellos la tienen. También hemos mirado su sacrilegio, ¿verdad? Cómo pisotean la autoridad del Señor Jesucristo y la palabra de Dios, a la iglesia, y tuercen la verdad a su conveniencia por intereses materiales, para satisfacer sus carnalidad y su mundanalidad. Pero la palabra de Dios dice que hay una sentencia para ellos, y es lo que vamos a ver esta noche. Dice en el verso 3 que por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo 3 y versículo 4, claramente acá pues nos dice que Dios tiene su sentencia ya lista para ellos, ¿verdad? Y que esto no se va a tardar y su perdición no va a dormirse. Inclusive dice acá en nuestro texto que así como sucedió con los ángeles, que se aliaron, se asociaron con Lucifer. Primero era Luzbel, el ángel de luz, el más perfecto, el más inteligente, el más brillante, el más poderoso, pero él, por su orgullo, quiso destronar a Dios, y él ya tenía bastantes ángeles que había ganado a su lado, y también se rebelaron contra el Señor. Pero Dios dice que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay otros versículos acá en nuestro mismo texto. Por ejemplo, en el verso 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice en el verso 12, estos hablando mal en cosas que no conocen, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice en el verso 17 que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así pues que hay una sentencia bastante dura aquí ya dicha en la palabra de Dios para ellos. Cuando dice la palabra de Dios que serán, así como los ángeles fueron arrojados al infierno, también estos hombres impíos, malvados, que vienen a causar todos estos disturbios y problemas en la casa de Dios. Cuando leemos en la Biblia la palabra infierno, posiblemente nos aterroriza. Es una palabra que hay muchos que ya ni siquiera la usan en sus predicaciones, tratan las cosas más ligeramente. Inclusive han inventado, aún entre el evangelismo, hay predicadores que dicen que hay
un castigo condicional, que no va a ser eterno, que por un tiempo va a haber un sufrimiento, pero ya después la persona va a ser aniquilada completamente, desaparecida, ya no existe y por lo tanto no tiene que sufrir eternamente. Bueno, eso es de Satanás, eso es del diablo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos ha venido a rescatar de este infierno, de esta condenación. Y no hay un predicador en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie que hable tan extensamente sobre el infierno como el Señor Jesucristo. No es para menos, no es para menos. Él vino a dar su vida, Él vino a sufrir el infierno que a usted le tocaba en la eternidad y a mí. Él la sufrió en el Calvario. Él pagó el precio de nuestro rescate. Él satisfizo la justicia de Dios a nuestro favor para librarnos de ahí. Hermanos, la palabra de Dios sí nos habla de la doctrina bíblica del infierno, igual que nos habla de la Trinidad, nos habla de la deidad de Cristo, nos habla de la expiación, de la vida eterna, del cielo. Así también nos habla de lo contrario, que es el infierno. Miremos algunas partes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, escrito por Moisés, dice en el capítulo 32, en el versículo 22, lo siguiente. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Y esta palabra Seol en hebreo significa precisamente el infierno, el lugar de sufrimiento de los espíritus que han partido. Y dice que devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. En Job capítulo 26 también, en el versos, Job capítulo 26, en el verso 6, también dice otro pasaje paralelo sobre el mismo tema, el Seol, que es el infierno en hebreo, está descubierto delante de él, delante de Dios, y el Abadón no tiene cobertura. Otro sinónimo, ¿verdad?, del infierno, lugar de destrucción, de suplicio, de castigo. Y el Abadón no tiene cobertura. En Hechos capítulo 2, versos 27 también, hablando acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro está predicándole a esta gran compañía de judíos que habían venido en el día de Pentecostés a adorar, y se oyó un gran sonido como de un viento fuerte que soplaba, como un estruendo muy fuerte. Vinieron y ahí Pedro les predicó de Jesucristo. Y dice en el capítulo 2, versos 27 en adelante, porque no dejarás mi alma en el Hades, que es la palabra griega para el infierno. Seol en hebreo, Hades en griego. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. En el verso 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno,
ni su carne vio corrupción. Mire cómo está mencionando dos lugares, uno para el alma de Cristo y otro para su cuerpo, ¿verdad? Donde estaba, su cuerpo estaba en la tumba y Dios quiso levantarlo al tercer día de estar ahí sepultado para que su cuerpo no se corrompiera. Amén. Y su alma, dice la palabra de Dios, que no fue dejada en el Hades, en el infierno. No que el Señor Jesucristo tuviera que ir ahí para pagar por nuestros pecados, porque todo el precio completo Él ya lo había pagado en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, eso quiere decir que todo está completamente cumplido, pagado, y Dios debe de estar ya satisfecho con su sacrificio, y así fue. Pero la palabra de Dios dice que Él fue ahí, no porque tuviera todavía que completar ningún sufrimiento, pero para presentarse donde estaban el pueblo que había creído en Él del Antiguo Testamento, porque nadie estaba en el cielo. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del verso 8 en adelante, que Él fue a lo más profundo de la tierra, al Hades, al Tártaros, para, dice, llevar cautiva la cautividad. El Señor Jesús entró al cielo y también porque tenía que ser el primero, y así también llevó a todos los demás que habían creído en Él. Amén. Pero la palabra de Dios pues nos dice que el infierno es el lugar de suplicio, de tormento, como miramos acá ya en nuestro texto, que es la oscuridad densa, y que es el lugar donde fueron arrojados estos ángeles también en el infierno, ¿verdad? El Señor Jesús nos amonesta y conecta el temor a Dios con el infierno. En Mateo capítulo 10, verso 28. Mire lo que dice aquí en cuanto a nosotros los hijos de Dios, que nos dice Él, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Pero más bien dice acá, o les voy a decir a quién deben de temer. Ese verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es obvio, hermanos, pues, que el Señor Jesucristo, por supuesto, está conectando que por falta del temor de Dios, muchas personas van a ir a ese lugar. Ojalá que nosotros prediquemos más acerca de este lugar de castigo eterno por los pecados, que la gente tenga temor de Dios, que se arrepientan y que sean salvos. Amén. En Marcos, como dije hace poquito, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo predicó más del infierno que cualquier otro predicador, y no era para menos, porque Él mismo tendría que dar su vida para salvación, para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar horrible de tanto dolor, de tanto sufrimiento. En Marcos capítulo 9, versos 42 en adelante, dice Él: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermanos, en la predicación pasada hablamos de personas que, aunque sean salvos, vienen con esa actitud arrogante, de soberbia, y en vez de ser una bendición en la casa de Dios, lo que hacen es dividir la congregación, causar tropiezo a hermanos nuevos en Cristo, y dice la palabra de Dios que más bien sería mejor que un hijo de Dios, si es hijo de Dios, mejor que se muera, mejor que no siga haciendo esa clase de tropiezo acá, ¿verdad? Por
para evitarle el castigo a que también merece. Este lugar, pues, de tormento que habla el Señor Jesús acá en el verso 42 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en los versículos siguientes sigue diciendo: si tu pie también te es ocasión de caer, o si tu ojo te es ocasión de caer, mejor dice que entres con un ojo al cielo o con un pie también, antes de que todo tu cuerpo sea echado en el infierno de fuego. Dice: al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos tampoco muere. Donde se refiere el gusano al cuerpo capacitado para que esté quemándose y quemándose y quemándose por siempre, y junto con su alma. Hermanos, el Señor Jesucristo claramente nos dice: esto no es nada simbólico, esto no es nada figurado, esto es literal. El Señor Jesucristo, así como nos promete literalmente una vida eterna junto con Él en el cielo, también los que rechazan a Cristo como Salvador personal tendrán literalmente un castigo por sus pecados en el infierno. El Señor Jesucristo nos redimió de este inminente suplicio. ¿Va a entregarse usted a Cristo Jesús como su Salvador personal? ¿Va a reconocerle a Él de veras que es importante, es urgente, es crítico que usted venga al Señor antes de que sea demasiado tarde? Pobrecitos, pues, los que predican otro evangelio. La palabra de Dios dice así en Gálatas capítulo 1, verso 6, incluyendo a todos estos falsos profetas, falsos predicadores que presentan un evangelio que no es el de la palabra de Dios. Dice que el que predica otro evangelio sea anatema. Y vuelve otra vez el apóstol a decir, ¿verdad? Como ya lo he dicho antes, lo vuelvo otra vez a repetir, dice él, que el que predica otro evangelio sea anatema. Dice, no que haya otro evangelio, dice ahí, explica más bien, pero hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo Jesús. Así pues, ese es un lugar tanto de tormento que en Lucas capítulo 16, versos 19 al 26, nos presenta el caso, donde esto no es una parábola, pero es el caso de 2 hombres. Nuestro Señor Jesucristo pues estaba hablando posiblemente de personas ahí coetáneas, contemporáneas en el tiempo de él, o quizá un poco antes, que habían existido ahí en Israel. Un rico y también Lázaro. Y nos presenta el gran contraste de este hombre que prefería mejor que sus migajas, sus comidas, la comieran los perros, antes que el pobre Lázaro, que no tenía ni siquiera comida. Y después el pobre Lázaro murió posiblemente de hambre y de enfermedad, de falta de cuidado, y dice fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después también murió el rico y fue sepultado. Inmediatamente dice nuestro texto en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Que estando en tormentos en el Hades, dice que clamó y vio a Abraham y también a Lázaro en el seno de Abraham. Es la razón por qué esto no es parábola. El hecho de que mencione a Abraham, a Lázaro, a Moisés, cuando se mencionan nombres personales, esto ya deja de ser una parábola, pero es un caso real. Y este pobre hombre, estando en tormento, dice, envía a Lázaro por lo menos que traiga un poquito, una gota de agua en su dedo, y que
la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es lo que sucede cuando una persona se muere sin Cristo Jesús. Y esto es algo eterno, algo eterno. En Apocalipsis capítulo 14, versos 8 al 11 también, en el último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14, dice acá en el versos 8 al 11. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermanos, esto habla de personas en el tiempo de la gran tribulación, que los hombres tendrán que tomar una decisión: o entregarse a Dios arrepentidos, reconocer a Cristo como su Salvador personal y entregarse a Él, identificarse con Él como su Salvador. O si no, ya no hay tiempo de estar neutros o de no involucrarse ni con Cristo ni con el diablo, como es ahora. Algunos que creen que yo no me meto con nada, ni voy a la iglesia, no leo la Biblia, pero tampoco le hago mal a nadie. Hermanos, en esta ocasión, este tiempo, o usted le pertenece a Cristo, o usted le pertenecerá al diablo, con quien usted irá juntamente al infierno. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, claramente dice la palabra: ni de día ni de noche. Esto será un tormento eterno. Algunas personas han dicho, a mí me han dicho, y posiblemente a usted también: pero esto no es justo. Pues si Dios es justo, ¿cómo es que nada más pequé por 70 años, 90 años, me muero y luego Dios me va a castigar por más años y por toda la eternidad? Eso no está bien. ¿Por qué tanto tiempo? El asunto no es por haber pecado 80 años o 90 años. El asunto es por usted haber rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el regalo eterno de Dios, que le da la salvación eterna, perdón eterno, justificación eterna. Al rehusar usted rendirse a Cristo, al humillarse delante de Dios en arrepentimiento y depositar fe en Él como su Salvador personal, usted está despreciando el regalo eterno de Dios, y lo hace usted entonces eso culpable de un delito eterno, y por eso a usted le corresponde un suplicio eterno. Mire qué tremendo que es esto. En Juan 3:18 la palabra de Dios dice que el que en Él cree, en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado para ir al infierno, para ir al suplicio por no creer. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué tremendo que es esto. Dios por eso dice que revela su ira. La ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a su Hijo, el único camino, el único que le puede traer el perdón y la salvación delante de Dios. Amén. Así pues, hermanos,
en este pasaje. Por eso la palabra de Dios nos dice que como estos hombres, como estos individuos, a falsos profetas, falsos maestros, a emisarios del infierno mismo, de Satanás, vienen y falsamente se hacen pasar como cristianos, como hijos de Dios, pero es para, como lobos rapaces, vienen nada más a causar grandes problemas en la casa de Dios. Por eso el Señor tiene esta sentencia contra ellos también, así como la ha tenido contra los ángeles. En el capítulo 2, verso 4, vamos a ir de nuevo a nuestro texto de Segunda de Pedro. Verso 4 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué le parece? Algunos, pues, de los ángeles, de los convertidos en demonios, que fueron echados del cielo, dice la palabra de Dios, que están en el infierno para el día del juicio. Hermanos, esto de que estén reservados pues para el juicio, bueno, ya pecaron delante de Dios, y cómo es que todavía van a ser juzgados, ya fueron echados del cielo. Bueno, el infierno donde están es algo preliminar de castigo, pero un día ellos, junto con todos los demás que ya están también en el infierno, dice la palabra de Dios que vendrá el día en que viene el juicio, viene un juicio. No todos los demonios, no todos los ángeles caídos son tan malos ni tan violentos como otros. Estos que están reservados para el día del juicio son los que están encadenados en la oscuridad, en este lugar que se llama el infierno, porque son sumamente malvados y violentos. Pero hay otros que andan libres y que andan causando bastante daño aquí al mundo y tropiezos a los hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que también así con los ángeles caídos será igual que los hombres. No todos tendrán el mismo grado de suplicio, de castigo y de dolor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, y mire qué bonito que es esta enseñanza acá de la palabra de Dios en cuanto a los ángeles caídos y el lugar, el papel que jugará también la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que Él viene a reinar aquí en el milenio y que nosotros reinaremos juntamente con Él? Bueno, al final del milenio, dice la palabra de Dios que Él efectuará este juicio, tanto contra los ángeles como contra todos los inconversos. Y dice la palabra de Dios acá, en el verso 1 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿osa alguno de vosotros? Esta palabra osar quiere decir atreverse. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro hermano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, que es delante de la congregación, de la iglesia? ¿No sabéis que los santos, o sea, la iglesia, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A los ángeles. Y se refiere a estos que Dios dice que han sido echados al infierno, reservados para el día del juicio. La iglesia del Señor Jesucristo
tendrá el papel, el privilegio de actuar como un jurado. Ese conjunto de hijos de Dios que van a oír las acusaciones de Dios contra cada uno de ellos. Y la iglesia va a asistir al Señor Jesús junto con este trabajo de juzgarlos, para que cada uno sea echado al lago de fuego y azufre y que le toque el lugar que le corresponde de sufrimiento. Hermanos, esto quiere decir que hay como espacios más calientes que otros, que causan más tormento, más dolor que otros. Habrá secciones separadas, pues, donde unos sufrirán menos que otros, tanto los ángeles caídos como los hombres malvados que han rechazado a Cristo como su Salvador personal. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, ya que hablamos de los ángeles, ahora también en cuanto a lo que dice allá, que no solamente juzgaremos a los ángeles, pero también juzgaremos al mundo. Y eso se refiere pues al mundo de los perdidos, de los inconversos. Dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11, y vi un gran trono blanco, esto es después del milenio, y el que estaba sentado en él, delante del cual oyeron la tierra y el cielo. Esta es la transición que habrá entre nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ve cómo dice del Hades, del infierno, Dios los va a sacar de ahí a los inconversos, igual que a los ángeles caídos, ¿verdad? Para que sean juzgados conforme a sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así pues podemos mirar claramente acá que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a las obras o la falta de ellas de estos, tanto los demonios como los hombres, así serán castigados, así serán atormentados, porque dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios es tan justo, sí, que de acuerdo a las obras malvadas de cada uno, así también será el grado de condenación, de juicio y de castigo para cada sujeto, para cada individuo. Por eso es que la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Mire qué interesante. Mateo 23, del versos 13 al 15. En cuanto a los fariseos y los saduceos, escribas y demás, dice, ay de vosotros, el Señor Jesucristo da este sermón del capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, escuche esto, mayor condenación. ¿Qué le parece?
Y dice, ay de vosotros, verso 15, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, ¿verdad? Ganar una persona más para ellos, para el judaísmo. Dice, y una vez que lo hacen discípulo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vea qué horrible. Y por eso él dice, recibiréis por esto mayor condenación. El pobre muchacho o la persona, de todas maneras, por no conocer de Jehová Dios y la ley de Moisés y todo lo demás, de todas maneras, estaba perdido y ya iba para el infierno. Ahora vienen estos malvados, hipócritas, fariseos y lo endoctrinan, lo ganan y dice que lo hacen más bien doblemente, más hijo del infierno. Queda el pobre más atrapado por el engaño, por las mentiras y menos que le resplandezca el evangelio de la verdad de Cristo Jesús, de la salvación por fe. Vamos, qué horrible. Los líderes pues falsos, religiosos, que enseñan estas mentiras, este evangelio distorsionado de salvación por obras y todo lo demás, dice la palabra de Dios que tendrán mayor condenación. Y para terminar, en Mateo capítulo 11, versos 21 al 24, también el Señor Jesús, qué triste debe haber sentido el Señor Jesús cuando pronunciaba estas palabras, porque dice aquí en Mateo capítulo 11, versos 21 al 24. Dice, ay de ti, Corazín. Comencemos con el verso 20 mejor. Entonces comenzó a reconvenir, esto es a regañar, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y les decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿ves de lo que estamos hablando? En el día del juicio, cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su respuesta que haya tenido con el Señor. Dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Estas ciudades, Corazín, Betsaida, y luego más adelante la que vamos a leer de Capernaum, son ciudades ahí alrededor del mar de Galilea, en esa región de Galilea, donde el Señor Jesús tenía establecido su ministerio. Y él había hecho ahí tantos milagros en esas ciudades. Y dice, y no se han arrepentido. Tiro y Sidón son ciudades que están más hacia el norte de Galilea, en las orillas del mar Mediterráneo hacia el norte, y es poblado principalmente de gentiles. Dice, si estos gentiles hubieran visto estas cosas, oído mi palabra, el evangelio de salvación y los milagros, hace tiempo se hubieran arrepentido, y ustedes no lo han hecho. Son mucho más culpables de Tiro y de Sidón, porque a ellos no les ha resplandecido esta luz que a ustedes les ha resplandecido, este mensaje que a ustedes les he traído. Ve como dice la palabra de Dios, pues que unos serán más culpables que otros y entonces, por lo tanto, más castigados que otros. Y sigue adelante en el verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Déjeme decirle, amigo y amiga que está escuchando esta palabra, usted entre más oye el Evangelio, entre más se le presenta la oportunidad, Dios le arroja luz en su corazón para que resplandezca la gloria de Cristo Jesús en su vida. Pero si usted cierra su corazón, usted rehúsa arrepentirse de sus pecados, reconocer que necesita a Cristo como Salvador personal, dice la palabra de Dios, entre más usted esté informado, entre más usted conozca de la palabra de Dios, más responsable va a ser delante de Dios y más severo será el castigo. Lo que usted necesita es, pues, venir al Señor. No deje que juntamente con estos falsos profetas y falsos maestros y personas que causan tropiezo, sea usted compañero también o compañera de estas personas que ya están sentenciadas para ir al suplicio eterno por haber rechazado a Cristo como su Salvador personal. Téngase compasión a usted mismo, a usted misma. Arrepiéntase de sus pecados, deposite fe en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que en el momento que usted deposita fe en Él, en el momento que usted invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque usted cree que Él vino, que murió, que fue sepultado y resucitó para que usted sea salvo, para que usted sea salva. Esa es la palabra de Dios, que inmediatamente usted será justificada de sus pecados. Amén. Esperamos que este mensaje le haya ayudado a usted para que abra sus ojos también, para que se rinda al Señor, sea salva. Y si usted ya es salvo, es hijo de Dios, pero necesita obedecer al Señor en las aguas bautismales, unirse a la iglesia, también para ustedes la invitación. El Señor me los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra tan preciosa, Señor, sí, que nos indica, que nos ilumina, que nos informa cómo es que podemos estar libres de estas mentiras, estos engaños de los falsos predicadores, de los falsos maestros, falsos profetas, y que podamos mantenernos en la pureza de tu palabra, en la pureza de la doctrina, para hacer una bendición a otros. Úsanos, Señor, para tu honra y gloria, que seamos un canal de bendición para muchas personas. Gracias por este medio virtual en que predicamos tu palabra, en que enseñamos y que nos fortalecemos unos a otros, que nos estimulamos al amor y a las buenas obras como tú quieres. Bendice, mis hermanos, a todos, a cada uno, en sus necesidades, en sus peticiones, en sus añoranzas de su corazón, que sea todo para tu honra y gloria y para la bendición de cada uno. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.